Ave María Purísima. Celebramos domingo octavo después de Pentecostés. Y escuchamos estas palabras de la parábola de Lucas de Jesús hoy. El Señor misteriosamente, parábola muy astuta, muy bien hecha, ¿no? Muy bien hecha, sí, que nos viene al dedo. Dice así: el Señor alabó a este administrador astuto. Qué contradicción, ¿no? Parecería que humanamente hace una transfugiada, pero en el fondo no es una transfugiada. Lo que está haciendo este mayordomo es poder sobrevivir. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Hay que vivir. Trasladado al ámbito de la palabra, porque es una parábola que acude a elementos humanos, pero remiten a especies espirituales. Y por eso lo alaba, porque es astuto, astuto, astuto. Prepara el día de la cuenta. ¿Por qué se prepara? Porque escucha de su amo, o sea Dios: dame cuenta de tu administración, prepárate. Arreglar los libros, arreglar las cositas, dejar la oficina. Pronto me tendrás que dar cuenta de tu administración. Queridos hermanos, en este cataclismo que ya no es crisis, eso ya lo sabemos, la crisis es algo pasajero, momentáneo, como una lluvia de verano. En los matrimonios se sabe, estamos en crisis hoy, chocolate por la noticia. Los curas estamos en crisis, chocolate por la noticia. Tengo 40 años, estoy en crisis, bueno, querida, ¿qué esperaba? Pero lo que hoy vivimos en el ámbito de la Iglesia, y por lo tanto, por consecuencia, porque es así, lo sabemos nosotros los católicos, toda la sociedad, no de ahora, ya viene de antes, una crisis, una decadencia cataclística. Y por eso viene muy bien la recomendación última del amo al administrador, que se dirige a nosotros, no al administrador. El administrador es un arquetipo, es a nosotros que somos los verdaderos administradores de la fe, de los bienes recibidos en el santo bautismo. Estas palabras: háganse amigos de las riquezas para ser recibidos en las moradas eternas. ¿Qué riqueza nos abre la morada eterna? ¿Qué riqueza nos abre la morada eterna? La fe. Queridos hermanos, en esta crisis, apostasía, porque la crisis es una fiebre que pasa de largo como una gripe. No, esto es cáncer lo que tenemos en la Iglesia. Es carcoma, es una iglesia necrótica, que permanece en sus estructuras visuales, aparentes, como muy bien profetizaba Monseñor Fulton Sheen. Hay hermosos videos de ellos, ¿no? Se los recomiendo. Fulton Sheen, el gran Fulton Sheen, arzobispo de Nueva York, que está en la causa de beatificación, no sé qué grado está. Decía así Fulton Sheen, qué visión, y lo decía en televisión, y en televisión lo decía.
y a los yanquis. Con su capa roja, curioso, ¿no? Porque a estos yanquis les gusta el despliegue. Ahí con la tiza y la capa roja, la tiza y capa roja y el bonete. Bueno, un profeta decía, los últimos tiempos, qué coraje, ¿eh? Los años 60, en los últimos tiempos aparecerá una falsificación. ¿Cómo sabremos? ¿Cómo sabremos? ¿Cómo sabremos que serán los últimos tiempos? Porque aparecerá visiblemente, una estructura eclesial igual que la de antes, pero vacía de contenido de la fe. Interesante. Entonces, ¿por qué? Porque el demonio va a imitar algo que no es en verdad. La falsa iglesia. La falsa iglesia. Pero esto no bueno, están los santos, está Luján, pero la Virgencita no es una estatua. La Virgen ya tomó el carro hace rato. Ustedes saben que en Luján ya la Virgen ya se fue. Ya. No, pero está la estatua, te reparte ropa y que la bendigas y poca plata, ¿no? No, mira, la Virgen ya subió a la carreta, volvió, Castillos del Lago, no está más ahí. ¿Sabían que no está más? Bueno, entérate. La falsa iglesia, como un mono, imita lo que tiempo fu. Tiempo fu lo era, pero no es en verdad. Y esto lo tenemos que recordar, ya lo sabemos muchos de nosotros. Y por eso estamos atentos como administradores astutos. Antes del día de la cuenta, antes del cataclismo, antes de los acontecimientos predichos en el libro de Daniel y el Apocalipsis y en Ezequiel y en los profetas. El final de los tiempos, que será una seguidilla de acontecimientos. Están confirmándose, si ustedes no ven, yo veo menos, pero ustedes ven algo más de información, ¿no? No voy a enumerar cosas, pero bueno, en fin, ya me entienden. ¿Qué está sucediendo? La guerra está ahí, La guerra está ahí, la guerra está... La élite diabólica quiere guerra y piensa que van a ganar encima, ¿viste? Piensa que van a ganar. No va a quedar nada. No sé si los otros. Pero bueno, esa es la crisis. ¿Sí? Entonces el Señor que nos dice a nosotros, háganse amigos de las riquezas. ¿Qué riquezas? Las riquezas de la fe y los sacramentos y la misa de siempre. Que el demonio es lo primero que va a atacar. Porque es el impedimento, la misa es el impedimento. ¿Por qué tanto afán en atacar la misa? En destruir la misa. Hacia Lutero, que decía que la misa era un invento del diablo, la misa papista. ¿Por qué tanto odio a la misa? ¿Por qué ese odio? Porque saben, el demonio, quizás en los herejes no tanto, pero el demonio sí lo sabe. El demonio sabe que es el freno que no puede avanzar. El demonio no puede avanzar cuando hay misa. Y claro, destruir la misa es cancha libre. Y esto es lo que estamos viviendo hoy, queridos hermanos. Y debemos ser astutos. Recordando como sacerdote de la tradición, de santo de siempre, pero celebrando la misa de siempre, antes que me despidan, ya empezaba a celebrar misa, a cultas, la misa de siempre, la misa verdadera, es la misa. La otra no es misa.
Cumplimos este año oficialmente, diríamos, ya 2 años antes ya lo hacía, pero a culatazos, con prohibiciones, con amarguras. Pero ya oficialmente este año cumplimos casi ininterrumpidamente 9 años. 9 años, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer, ¿eh? 9 años celebrando la misa de siempre. En mi casa, en la casa de Mari, en la casa de Marta, en Olazábal, acá, en Rosario, en Córdoba, en otros lugares, en la fraternidad, etc. En Brasil, en Belo Horizonte. Bueno, ¿quieren más? Sí, 9 años. Tenemos que, gracias a Dios, somos astutos. Somos astutos. Le robamos a la falsa iglesia, que no nos deja hacer esto. Se lo robamos. Va, no lo robamos, cambiamos de lugar. El robar es pecado. Cambiamos de lugar. En vez de la basílica, que se cae a pedazos, esta casa crota, media crotona. Bueno, sí, eso es lo que estamos haciendo. Es hacer acopio de, justamente, de aquello que vamos a tener que rendir cuenta. Es que es la fe la que debemos rendir cuenta, ustedes y yo. Es la fe verdadera, la fe auténtica. Dame cuenta de tu administración, de tu vida, de tu paso por la tierra. Dame cuenta de tu fe. ¿Qué fe tengo? La fe modernista, la fe bergogliana. ¿Qué fe tengo? ¿Cuál es la fe de la Pachamama? ¿Qué fe? ¿En qué creemos nosotros? O por lo menos, ¿a qué nos asociamos colectivísticamente, gregariamente? A herejes. San Pablo dice a Timoteo antes de morir, ahí en la Mamertina, que era la cárcel de los que no salían con los pies así. Debajo del Senado, del Palacio del Senado, estaba la Mamertina. Había muchas cárceles, pero la Mamertina, el que se llevaba la Mamertina era la Stasi, la KGB. Y ahí, ¿qué dice San Pablo en esa cárcel? Le manda a escribir a Timoteo: querido Timoteo, conserva lo que yo mismo recibí, yo eso te he transmitido. ¿De qué habla Timoteo tan crípticamente? No le gustaba a los apóstoles escribir detalles. Las cartas eran peligrosas, podían agarrar a los brujos. Habla de la misa, habla de la fe. ¿Dónde aprendió la misa San Pablo? Decime, a ver, ¿dónde? ¿Estuvo en el cenáculo? San Pablo estuvo en el cenáculo. ¿De dónde aprendió la misa? Los ritos que Jesús les enseñó a los apóstoles, que no todo está escrito en la Biblia, porque la Biblia es para gente inteligente. Lo aprendió en Jerusalén, donde fue ordenado obispo por Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Mamita, obispo por ellos 3. Y les enseñó cómo hacer la misa. Mira, tenés que hacer estas oraciones, más o menos, esto es lo que no tenés que fallar, esto lo detalló muy bien Jesús. Piensa lo que es el Antiguo Testamento, el culto del Antiguo. Fíjese, el libro del Levítico, Números, son libros de rúbricas.
Rúbricas y rúbricas, cuánto tiene que medir la varilla del tabernáculo, cómo tiene que ser el pan de la presencia que tenía cada 7 días reponerse, cuántas veces al día había que hacerlo, cuántos pasos había que hacer delante del tabernáculo, la medida de la tela de los sacerdotes, la tela de los levitas, todo está escrito en la Biblia, por Dios. Si es el mismo Dios, Jesús no va a dar detalle de lo esencial. ¿No se va a preocupar por lo más grande? Sí, sí. No todo, pero sí de lo esencial. Sí de lo esencial. El Papa San Fabián, siglo II, zanjó el tema del crisma, que se decía que con perfume, sin perfume, con perfume, sin perfume, el clima, a ver si es apostólico, si es de dónde es. No, San Fabián, Papa, mártir, siglo II, dice, no, está escrito esto, No, el santo crisma mezclado con perfume está fue directamente, así me lo dijeron los apóstoles. Directamente enseñado por Jesús. Estos detalles fue hecho por Jesús. Jesús le dijo que había que hacer así, el óleo había que ponerlo de esta manera, esta. Jesús no va a decirlo todo. No va a decir la misa tridentina. Para eso está el Espíritu Santo. Y Jesús le va a decir, que les va a recordar y les va a enseñar. Los apóstoles van a hacer el resto. Es apostólica, esta misa es apostólica. Es apostólica. No es de San Pío V, ni Gregorio Magno, ni Geracio, no, ni Dámaso, no. Es de origen apostólico. Los apóstoles, que en distintos países, ellos se desparramaron, ¿no es cierto? Los apóstoles, ¿no? San Marcos fue enviado a Alejandría, egipcio, por San Pedro lo hizo obispo, lo mandó a Egipto y ahí se hizo la iglesia copta, que es muy grande todavía hoy, y tienen otros ritos, otras ceremonias, no es esta, sino otra, pero la esencia es lo mismo, las formas son iguales, porque su cultura, su ambiente, es distinto, pero esta misa es la que hacía San Pedro en Roma. Era que se impuso en casi todo la influencia de Roma. Mi sacerdocio viene de la ¿cómo es? De la línea de San Pedro y San Pablo. Casi todos los españoles y franceses, obispos, habían sido ordenados por San Pablo y San Pedro. Los egipcios, por San Marcos. Los de Jerusalén, Santiago. San Andrés, Grecia, Santo Tomás, la India, la línea sucesoria, ahí viene la genealogía, los de Caldea, San Juan, la línea Tuc, que hoy existe, la línea Tuc, el nuncio Caldeo ordenó a Tuc, el nuncio Caldeo, que yo dije Caldeo, el Papa Pío XI, consagró obispo a Monseñor Tuc. De ahí viene la línea Tuc, todos los obispos de la línea Tuc. Lefebvre no, es la línea San Pedro, porque es de Francia. Bueno, pero todo esto fue enseñado, fue transmitido, fue catalogado, fue preservado, fue administrado. Lo que yo mismo recibí, eso te transmito, y eso es lo que nosotros hemos de hacer, y hemos tratado de hacer estos 9 años. En este medio de las de los signos visibles de los últimos tiempos. En medio de esta catástrofe, que tampoco es catástrofe, el Señor viene, Maranatá, el Señor, la guerra va a venir, para que venga el anticristo hace falta la guerra. Los locos que manejan este mundo, el sionismo internacional, prepara ya lo tiene el anticristo.
Ya no va a haber más papas. ¿Ustedes creen que va a haber más papas? Entonces no es obligación. No están obligados. No están obligados. Pero yo confieso que no va a haber más papas. Yo creo que no. ¿Te imaginas de dónde va a salir un papa que arregle todo esto? ¿Pero de dónde? A ver, explícame, ¿de dónde? Si a Trump le pegaron un tiro, ¿te imaginas al que elijan? ¿Y de dónde lo van a elegir? Si son todos masones. No, este problema lo arregla directamente Jesucristo. Directo, así. Él directo. Él, y así lo prometió. Es palabra de Dios. Cuando se ha quitado, cuando se ha desplazado el holocausto, el sacrificio, y se ha instalado la abominación. ¿Qué es la abominación? Es la imitación de lo sagrado. Es imitación. No piense que es un monstruo, no es un monstruo. La abominación no es un monstruo. La abominación es imitación de lo sagrado, pero no es sagrado, es diabólico. En medio de este asunto, queridos hermanos, nosotros no escuchamos a Roma. La persecución no viene de afuera, viene de adentro. Viene de adentro, ya Atila no viene más. Ya los bárbaros no vienen más, ni los moros. No. La persecución contra el cristianismo viene porque son los últimos tiempos de la suprema autoridad y nos quieren obligar, como decía Monseñor Lefebvre, dejar de ser católicos por obediencia, porque hay que obedecer el mantra de la obediencia, porque Enrique hay que ser obediente, no seas desobediente, la obediencia. Pero la obediencia no es la primera virtud. La primera virtud es la fe, la caridad. Debemos ser astutos. No hay que obedecer. No hay que obedecer a la falsa iglesia. Por eso debemos prepararnos para conservar para el día de la cuenta. Para el día de la cuenta, la iglesia falsa es la iglesia prostituta, la que se baña con la sangre de los mártires. Esa es la iglesia de Roma, está profetizado por el San Juan. Está en la Biblia, no es un vidente de cuchuflito que se le apareció, no, esta es la Biblia. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo, la Virgen de Nazaret. Y cuando es así, la mujer que está en las 7 colinas, ¿dónde están las 7 colinas? Y la mujer no es el imperio, la mujer es la iglesia. Se emborracha con la sangre de los mártires. Se emborracha, se baña con la sangre de los mártires. Pero esto es palabra de Dios, queridos hermanos. Esto no es cuento chino, no es palabra humana, esto es palabra de Dios. Yo no sé cómo la arreglan ustedes, yo la tengo clara. La esposa de Cristo nace del costado también de la sangre. Sí. La esposa de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia remanente, como quieran llamarle, la iglesia de las catacumbas, la iglesia que permanece, la iglesia que sobrevive, la iglesia que sabe administrar los bienes antes que venga el juicio. También nace de la sangre. También aquella se emborracha
Esta otra nace del costado de Cristo, como Eva nació del costado de Adán, que es Cristo. Y ahí nació, así lo pensamos los padres de la iglesia. La iglesia nace no pecadora, sino santa e inmaculada. Y escuchamos a Monseñor Roncalli decir en la apertura del concilio: queremos que este concilio no condene nada. Qué raro, porque los otros concilios para condenar herejía. No condenar, sino para cambiar el rostro envejecido de la iglesia. El rostro envejecido, como si fuera una vieja gaga. Pero Monseñor Roncalli, llamado Juan XXIII, ¿en qué iglesia pensaba? ¿En qué iglesia creía? ¿De qué iglesia habla? ¿De qué iglesia habla en el Concilio Vaticano II? No es la iglesia católica, no es la iglesia de la tradición. La iglesia de la tradición es la esposa inmaculada. Mira San Pablo, San Juan, los padres. Es la esposa inmaculada que nace del costado abierto del corazón de Cristo, como Eva de Adán. No es ninguna decrépita. Y así permanecerá hasta el final de los tiempos. Y se consumará, según el Apocalipsis, en las bodas del Cordero. ¿Quién estará en las bodas del Cordero? ¿Una vieja decrépita? No, ¿en qué iglesia pensaba? Hubo 220 papas, hasta Pío XII. No, porque escuché uno de San Pedro, con la misa tridentina, en un YouTube. Dice, no, porque hubo papas pecadores. Y ya se sabe, entonces bueno, algunos se discute si son herejes, Discutir, pero ¿qué hay que discutir? ¿No? Se le cortaba la voz, se ve que se le cortaba la voz, no sabía cómo. Claro, si no, de la guadaña bergoliana, te sabe dónde terminar, ¿no es cierto? Y lógico. Los papas siempre fueron buenos. Todos fueron buenos. 260 papas. 260 papas. Incluso Juan XII, que tenía 18 años. Te digo uno. Era buen papa. ¿Por qué es bueno papa? ¿Por qué es buen papa? ¿Por qué es buen papa? A ver, respuesta coherente, la lógica, por favor, usemos lógica, no emociones, ¿Por qué son buenos papas? Porque hicieron lo que tenían que hacer. Confirmar a sus hermanos. Pedro, en la última cena, que dará la vida por mí. En tu rato le vas a llegar, no una, 3 veces. ¡Gulú! San Pedro debajo de la mesa. Pero tranquilo, Pedro. Tranquilo. Que yo te elegí así que doy garantía. Una vez convertido, confirma a tus hermanos. Los papas están para eso. Para confirmar la fe. Entonces los neocon, ¿no es cierto?, la una voce, ¿no es cierto?, incluso la fraternidad, dicen, no, los papas se pueden equivocar. No, los papas no se pueden equivocar en materia de fe y moral. No, que tiene que ser ex cátedra. Mira, ex cátedra, si vamos a hablar, hay 44 dogmas en la Iglesia Católica. ¿Sabían ustedes? Bueno, entérense. 44 dogmas, ¿no? Dogmas, ¿saben lo que es un dogma? Sí. La Trinidad, la Encarnación, la Eucaristía, la Inmaculada Concepción, el Espíritu Santo. 44 dogmas. ¿Cuántos de esos dogmas fueron definidos por la cátedra? Menos de la mitad. O sea, menos de 20. Desparramemos esos 20 en los 160 papas. 260 papas. Menos de 20 definiciones dogmáticas durante 260 papas. O sea, los papas, ¿para qué estaban?
La última definición fue la asunción en cuerpo y alma de la Virgen, y Pío IX con la Inmaculada Concepción. Eso fue lo tuyo. Hubo siglos enteros sin definiciones. Ex cátedra. No, pero el Papa solamente ex cátedra, los demás se puede equivocar. Que ponga la Pachamama, que diga que el infierno no existe, que la Virgen no es virgen. Pero son herejías, son dogmas. Dogmas, no son opiniones, son dogmas. Dogmas. Ese es el argumento que usó Lutero. Los papas se podían equivocar, por eso hay que dejar a los falsos pastores de Roma. Fíjense, qué gran tradición, una voce, San Pedro, el buen pastor, todos los neocon, ¿no es cierto? Con esas disquisiciones teológicas, es cátedra, permanecen, claro, sí, tranquilo, ¿viste? Pero ¿saben qué? Usan los mismos argumentos de Lutero. Qué bárbaro es un día para charlar esto. Es el mismo argumento de Lutero que justificaba por qué tenía que rebelarse. Pero si era papa no tenía que rebelarse, era sacerdote. No, Lutero dice, no, pero los papas también se equivocan. Y empezó a buscar en la historia de la Iglesia a Honorio, a Liberio, y empezó a fabular mentiras, y tras mentiras, que los papas hacían herejías. Por lo tanto, los papas también son herejes, por lo tanto, los papas no son infalibles. En materia de fe y moral son infalibles. Ya lo dice el Concilio Vaticano I. Lo dice el Denzinger, hay un montón de citas en el Denzinger, ya te las paso, Hay como 8 citas, En materia de fe y moral, el Papa romano es infalible, no se puede equivocar. Y si se equivoca, ya no es Papa, ni lo fue. Piensen lo que fue Roncalli. Digo Roncalli, de donde comenzó la trenza, ¿no? No digamos los otros. Wojtyła perteneció a una secta esotérica. A una secta esotérica. Y fue elegido arzobispo de Cracovia. Roncalli fue sancionado como sacerdote por el Santo Oficio, llamada Inquisición en ese momento, en los años 20, 30, que daba clases en Laterano. Daba clases en el seminario, fue expulsado. Roncalli fue expulsado de la cátedra por modernista. Expulsado. Lo primero que hizo Roncalli cuando fue papa fue al Santo Oficio. Dijo, todos de rodillas, los oficiales, todos de rodillas, el Santo Padre. Vino Roncalli, Juan XXIII llamado así, y dijo, a ver, ¿dónde está la fichita esta? Hace 30 años que estaba por ahí, la sacó así, la puso en una mesa y escribió, y yo no soy modernista. ¿Por decreto? Las barbaridades que enseñabas en la facultad. Estamos hablando de los años 30, Bien, esto es viejo. Nosotros somos administradores astutos que queremos conservar la misa y la fe. La misa y la fe. Nosotros elegimos perseverar en la misa de siempre, recordando las palabras de San Vicente de Lérins, padre de la Iglesia, frente a la duda, frente a la crisis de fe y de moral, hemos de no elegir al cambio, sino volver para atrás y quedarnos con lo seguro. San Vicente de Lérins. Hay que elegir lo anterior, lo que se creyó, dice San Vicente, lo que se creyó siempre
y en todas partes. Punto. Nosotros elegimos hace 9 años apartarnos de la falsa iglesia, en punta de pie, ¿no? No como Vigano, pero bueno, no somos tan importantes como Vigano, somos cucarachas. Pero bueno, gracias a Dios el Señor nos sostiene. Hoy la iglesia bergogliana apóstata, haciendo nuestras las palabras de Vigano. Es un honor ser perseguidos, ninguneados, olvidados, apartados, renegados, etc. Más, no sé qué pasará después. Por ellos, la falsa iglesia, porque confirma que estamos en la verdad de siempre. Vigano la semana pasada. Que lo dice él, que tiene 88 años, pone un pie en la tumba. Y dirigimos, dice Vigano, dirigimos a los obispos del mundo estas palabras. Si ustedes se siguen callando, ¿saben qué? Las piedras gritarán. ¿A qué alude? Los laicos, ustedes. Porque nosotros tenemos la olla, ¿viste? Y la olla no la vas a dejar. La parroquia Pingüe no la puedes dejar. La parroquia Pingüe. Vos sabés, si vos decís algo de esto, en la parroquia durás 24 horas. Y hay que comer, y ya tengo 60, 50, 40. Dice que el administrador, cavar, no sé, pedir limona me da vergüenza. Y me quedo. Y después, Enrique, como me decía uno, Enrique, no te hagas problema. Me dijo, un cura bueno, Me decía, Enrique, no te hagas problema, no te hagas. Mira, nosotros, ¿sabes lo que hacemos nosotros? Mira, escuchamos a los obispos, lo escuchamos, sí, guana. ¿Y sabes qué? Te pasamos lo que queremos. Pero es pecado. Pero es pecado. Desobedecer es pecado. Es doblez de corazón. El evangelio cero. No. Esto es cualquier cosa. Bien. Nosotros debemos perseverar en la fe, como dice Santa Teresa de Jesús, frente a la herejía dominante. Muero como hijo de la iglesia. Nosotros elegimos la iglesia verdadera. Elegimos, nos quedamos. Nosotros no cambiamos. Los que cambiaron fueron ellos. Nosotros seguimos. San Alfonso María de Ligorio, en la meditación sobre la muerte, reflexiona cómo recordamos las últimas palabras de nuestros seres queridos. Yo todavía me acuerdo de las últimas palabras de mi mamá. Asistí en agonía. No las voy a decir, pero bueno. Las tengo grabadas para siempre. Sí. Las tengo grabadas junto con sus rezos. No me los voy a olvidar más. Bien. Dice San Alfonso María de Ligorio que nosotros, que nos queda grabada, ¿no es cierto?, las últimas palabras de nuestros seres queridos. Jesús también, antes de morir, sabiendo que lo abandonarían, les entregó en la última cena lo más precioso, sabiendo que lo iban a negar. Pero bueno, como él iba a venir, les iba a enviar el Espíritu Santo, les regaló el más gran don. ¿Cuál? El don de sí mismo. El don de sí mismo, la misa. El don de sí mismo, la misa. El don de sí mismo, la misa. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y lo veremos a Cristo y nos dirá, Enrique, el mismo que estaba lo mismo que veías en el pan aparente, lo mismo que estaba oculto debajo del velo, es lo que estás viendo ahora en la eternidad. Sí, lo mismo, no era otra cosa.
Ipse, 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 ipse. El mismo, ipse. No otro, es el mismo Cristo. Es que solamente la fe te lo dice. La fe que este velo te lo recuerda, que lo tapa. Lo tapa. Tapa los ojos, pero no la fe que traspasa el velo. Nosotros estamos acá porque tenemos fe. La iglesia se define, como dice Pío XII, por lo que reza. Fíjense lo que dice Pío XII. En la Mystici Corporis, la última encíclica, la última dogmática, doctrinal, no me hablen a Lumen Dei porque, bueno, eso no es nada. No, la Mystici Corporis de Pío XII dice así: la iglesia se define por lo que reza, más que por lo que proclama. Y documentos, y documentos, y documentos. Sí, son importantes. Pero la iglesia se revela por lo que hace, lo que reza, lo que vive en la fe. La fe y los sacramentos que Cristo mismo les ha dado en la última cena. Como dicen los padres de la iglesia, extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación, queridos hermanos. Por eso venimos aquí, porque estamos en la iglesia de verdad. Lo otro es una payasada, una falsificación, hay incluso una contaminación. ¿De qué iglesia estamos hablando? ¿Cuál es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Lo dice el Evangelio de hoy. La que guarda la administración y que Dios alaba. La iglesia, como fue siempre, como parece, desaparecerá. Sus estructuras, sus obispados, sus parroquias, conventos, no va a quedar nada. Ya están demoliéndose todos, rematándose, ¿no? Es que no va a quedar nada. Y no, hay que mantener. Y me da risa porque la fraternidad se la pasa haciendo unas basílicas. Y encima en Estados Unidos, ¿viste? A ver lo que va a quedar allá. Ya a Trump le pasó esto. La que viene. Más, menos, más tarde, más rápido. No va a quedar piedra sobre piedra. Si le pasó al templo de Jerusalén, que fue mandado construir directamente por Dios, no va a quedar nothing. Nada de piedra. Nada. Porque así castiga a Dios la apostasía de la falsa iglesia. Roma será la sede del anticristo y perderá la fe. La Virgen de la Sal es reconocida por el Papa León XIII. No es una Virgen, no es reconocida oficialmente. No quedará nada. Por eso huimos de la falsa iglesia bergogliana, huimos como de la peste bubónica, peor que el COVID. Tenemos la convicción en que ya no podemos esperar otro papa. El daño producido por el modernismo llamado así, por el veneno inoculado durante años, la destrucción de las estructuras y la invalidez de las órdenes sagradas. Yo me tuve que reordenar. Dudé, me rodeé por la línea de Febre. Fui ordenado de nuevo. No sé que no sé lo que hice antes. Delante de Dios yo tenía recta intención. No sé, yo se lo dije a Dios. Dios, arreglate.
Pero yo quiero la segura. Cuando vos te enterás de un montón de cosas y descubrís la luz y no haces nada, y ahí estamos los curas, los fieles no tanto, Poli, los fieles no, pero los curas sabemos mucho y nos quedamos apoltronados, no queremos perder, no queremos perder la olla, mi amor, el auto, los dólares, los títulos, los honores de la UCA. No queremos perder nada de eso. Y después encima pecamos hablando mal de los pseudo obispos y del pseudo personaje que está en Roma. Pero escúchame, si sabes que es Papa y hablas mal del Papa, estás pecando. Al Papa hay que obedecerle. Al Papa hay que obedecerle. ¿Cómo es lo que estás criticando al Papa así nomás, gratuitamente? ¿Eso es protestante? ¿Eso es protestante? Al Papa se le obedece. Perdón con el Papa. La misa, queridos hermanos, ya lo dijo el Papa Pío XII, ¿no es cierto?, donde se reza, ahí está la iglesia. La misa es el centro, de allí el odio de Satanás a la misa, el gran obstáculo de su obra malvada en este mundo. La Iglesia Santa que fue siempre, porque esposa de Cristo, la Iglesia creía y cree en ello. Dijimos por último, nosotros creemos que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. No es otra. Nosotros recibimos esto, no es invento de nadie crea nada. Esto fue hecho por otro. Acá nadie inventó nada. Estos son siglos y siglos acumulados. Como las estalactitas. ¿Vieron lo que son las estalactitas? Que el calcio se va filtrando durante siglos. Y queda ahí. Y bueno, al final quedó esto. Es obra del Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En materia de fe y de moral. Quedemos con las palabras de San Agustín. Fuera de la iglesia uno puede encontrar, diría San Agustín, amor, sí. Sacramentos incluso, los griegos lo tienen, y válidos. Ellos cantan salmos, dicen aleluya, y hasta responden amén. Se puede leer el Evangelio. Se puede tener fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sí. Dice San Agustín. Y además predicarlo. Pero, ahí está el Santo Doctor. Pero, nunca fuera de la Iglesia Católica se puede encontrar la salvación. Toma mate, agárrate este churrasco. Nunca fuera de la Iglesia Católica se puede encontrar la salvación. Los cismáticos, los herejes tienen cosas, los jansenistas, etc. Bueno, sí. Pero hacen y eligen como van al supermercado, ¿viste? A Coto. Buscar la fruta más madura, la toqueteas de la palta, ¿viste? Yo no hago eso. Yo tengo que estar más madurita, ¿viste? Te la pongo y te la dejo, te la pongo y te la dejo. No, pero esto es una cuestión de la fe. La fe no es eso. Los herejes hacen en eso. Los modernistas hacen eso. Hasta la fraternidad. Van a Venezuela, van a ver un altar al Padre Pío. Y a Angelelli no le hicieron un altar. Angelelli no le hicieron un altar y están canonizados. Como el mismo Papa no hace, según ellos. El poder que viene de He-Man, del Espíritu Santo. Le hicieron un altar de mármol al Papa. Yo no dudo personalmente que sea santo, ¿no? No dudo que sea santo el Padre Pío, ¿no? Pero Angelelli también fue beatificado. Aunque fueron 20 obispos, nada más.
Ni siquiera los modernistas creían que era santo, pero bueno, por gente, ¿no? Queridos hermanos, esto lo dice San Agustín, ¿eh? Pero nunca fuera de la Iglesia Católica se puede encontrar la salvación. Por eso pidamos a la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, Esposa Inmaculada, figura de la Iglesia, figura de la Iglesia. Como dice el Apocalipsis, la mujer que huye del desierto para parir. ¿Qué quiere decir? Para dar a luz a los hijos de la fe. ¿Huye de quién? Del dragón. ¿Y quién es el dragón? La antigua serpiente transformada con el tiempo. ¿Qué diferencia hay entre la serpiente y el dragón? El tiempo. El demonio aprendió. Es criatura, no es yo. Es inteligentísimo, pero aprendió todo lo que sea la inteligencia artificial, la tecnología. Es impresionante. ¿De dónde viene todo esto? ¿De quién nos trajo todo esto? ¿Quién le metió la cabeza a esta gente? Fueron los demonios. El dragón especializado para destruir. La Iglesia huye al desierto, como nosotros aquí. Pidamos a la Virgen que nos proteja. Ave María Purísima.